Ya, Démosle. ya. Vamos a empezar con la ayudantía. Hoy día vamos a ver alteraciones de intercambio gaseoso, que es la segunda parte del módulo de respiratorio del ramo. Con la Susi y yo vamos a ver como más o menos lo que se aborda en el apunte respecto al tema. Ya, dale, Susi. Ya, la primera pregunta dice, en relación a las alteraciones del intercambio gaseoso, ¿es verdadero? A, que la hipoxemia es la disminución del aporte de oxígeno a los tejidos respecto a sus requerimientos metabólicos. B, en la hipoxemia por hipoventilación alveolar existe una caída tanto de la PaO2 alveolar como de la PaO2 arterial. La hipoxemia por trastorno difusional mejora con el ejercicio físico, mientras que la hipoxemia por alteración de la relación BQ empeora. Y D, la hipoxemia hipobaríca se produce por el aumento de la presión barométrica que se observa al ascender sobre el nivel del mar. Ya, para responder al final esta pregunta, necesitamos conocer un poco todos los mecanismos de la hipoxemia. Este cuadro aparecía en su guía, lo encontré súper bueno porque si bien no es muy explicativo, es muy fácil visualmente para aprenderse las cosas. Por ejemplo, acá nos dice que en el mecanismo de hipoventilación alveolar también hay hipercapnia, porque tenemos una presión de CO2 en reposo elevada, que la presión diferencial alveolar con arterial de oxígeno en reposo es normal. Esto al final no es que sea porque no varíe ninguna de las dos, sino es que las dos disminuyen. Entonces, por eso la relación se mantiene normal. En cambio, vemos que en el cortocircuito veno-arterial, esta alteración está muy elevada, esta relación, perdón, está muy elevada. Entonces, así como a grandes rasgos, se puede destacar que el único mecanismo que tiene esta relación normal es la hipoventilación alveolar, ¿ya? Después, por ejemplo, vemos que tanto la hipoventilación alveolar como la desigualdad ventilación-perfusión pueden cursar con hipercapnia, no así las otras. Entonces, al final esto se los puse como complemento de lo que hemos ir viendo para que vayamos aprendiendo de como forma más fácil las distintas variables. Dale, Chris. Pero al final lo fundamental que tenemos que saber es esto, que en las distintas causas de hipoxemia hay cosas más importantes dentro de cada mecanismo. Por ejemplo, como les dije, que la hipoventilación alveolar tiene hipercapnia y la relación normal, mientras que en el circuito veno-arterial o shunt, esta relación se aproxima a cero. Al final se aproxima a cero porque la ventilación es tan baja, ya sea por el edema pulmonar que se produce en los alvéolos o incluso atelectasias que pueden producir un intercambio gaseoso y ventilación nulas. Por eso se aproxima a cero. El shunt, característicamente en síndrome de estrés respiratorio agudo, se caracteriza porque a la administración de oxígeno puro, incluso durante 20 minutos, ahí como que se cortó, pero la PAFI que nunca va a aumentar sobre 500. Y el chant vendría siendo el único mecanismo en el cual al administrar oxígeno puro no aumenta la PAFI sobre 500 y se ve un aumento solamente hasta alrededor de 150. Después vemos que el trastorno difusional empeora con el ejercicio físico, mientras que la alteración de la relación ventilación-perfusión mejora. El trastorno difusional empeora con el ejercicio porque existe un menor tiempo para el intercambio gaseoso, debido a que hay mayor frecuencia respiratoria, y en la relación ventilación-perfusión mejora porque al realizar el ejercicio, tanto la ventilación como la perfusión aumentan y esta relación se homogeniza y se parece más a uno. Y lo ideal es tener esta relación cercana a uno. Y por último, la hipoxemia hipovárica, a partir de la ley de Dalton o de las presiones parciales, que dice que al final eh, las presiones de los distintos gases que componen la atmósfera van a disminuir si esta disminuye. Entonces, nosotros sabemos que al subir al nivel del mar, por ejemplo, si vamos a algún cerro, la presión atmosférica es menor. Y la presión atmosférica se compone de la barométrica, que es la presión de todos los gases que existen en la atmósfera. Y como la presión barométrica, al ser la atmosférica menor, esta también es menor, la barométrica, y nuestra presión de inspiración de oxígeno depende de la barométrica,
disminuiría también la presión de oxígeno en el aire inspirado. ¿Ya? Entonces, al final, todo disminuye. Ya, esto es un concepto súper importante que era la alternativa A, que decía que la hipoxemia era la disminución del aporte de oxígeno a los tejidos respecto a sus requerimientos metabólicos. Es muy importante que para la vida diferencien muy bien estos dos términos. Yo no sé, les aconsejo que todo lo que termine en emia siempre va a ser de la sangre. Glicemia, hipoxemia, calcemia. Entonces, siempre tienen que recordar que es la cantidad de oxígeno en la sangre y en este caso de presión de oxígeno en la sangre. Se diría hipoxemia, una disminución de la presión de oxígeno por debajo del 90% de la presión estimada según edad. Y eso era, me parece, 91 menos la edad por 0,3. Y entonces hay que calcular de acuerdo a la edad, y si es menor al 90% de la presión teórica, estaríamos frente a una hipoxemia. Mientras que la hipoxia, esa es efectivamente la disminución del aporte de oxígeno a los tejidos. Y esto limita al final la producción de la energía para todos los tejidos. Es importante que no toda hipoxemia produce hipoxia, ¿ya? Al final uno puede tener una presión de oxígeno baja en la sangre, pero que no impida la llegada de oxígeno a nuestros tejidos, igual podamos cumplir nuestros requerimientos metabólicos necesarios. Y que la hipoxia puede producirse también no solo por hipoxemia, dado que depende de muchos otros factores, como del flujo sanguíneo, ¿vale? La cantidad de oxígeno en la sangre arterial, qué tan saturada está la hemoglobina, cuánta es la saturación de oxígeno que tenemos, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, al final, a esto por lo general se le llama el contenido de oxígeno en la sangre. Por lo que tampoco es como que sea una estricta 100% relacionada con la otra. ¿Ya? Entonces ahora sí vamos a responderle la pregunta. Dice, lo verdadero, la hipoxemia es la disminución del aporte de oxígeno en los tejidos. Falso, esa es la hipoxia. En la hipoxemia por hipoventilación alveolar hay una caída tanto de la presión alveolar como la presión arterial de oxígeno, eso es verdadero, y así mismo la relación no varía. La hipoxemia por trastorno adicional mejora con el ejercicio físico, mientras de la relación ventilación-perfusión empeora. Eso al final está al revés, era como para distraerlo. Y la hipoxemia hipovárica se produce por el aumento de la presión barométrica. Ya vimos por la explicación de la ley de la presión parcial de los gases, que al final esto disminuye al disminuir la presión atmosférica. Entonces la respuesta correcta vendría siendo la B. ¿Alguna pregunta? ¿A alguien le quedó alguna duda? O a lo mejor la hacemos al final, no sé, como quieran. Bueno, si les van surgiendo dudas importantes, vayan preguntando nomás mientras hablamos. Ya, después la segunda... ¿Alguien habló? No, Ah, no. ya, entonces la pregunta 2. Es incorrecto respecto a la clasificación de insuficiencia respiratoria. A, que mientras la insuficiencia respiratoria global, que en el fondo es la hipoxia con hipercapnia, hipoxemia, perdón, con hipercapnia, hasta yo me equivoco, existe una falla del intercambio gaseoso. En la insuficiencia respiratoria hipoxémica pura existe una falla de la bomba. B, los valores normales o disminuidos de CO2 se deben a su mayor capacidad de difusión alvéolo capilar comparado con el oxígeno. C, en una insuficiencia respiratoria hipoxémica e hipercápnica, el pulmón puede estar indemne. Y D, que los pacientes portadores de una enfermedad pulmonar crónica como EPOC pueden presentar una exacerbación de su hipoxemia y un agregador. Ya, acá lo más importante es diferenciar entre los dos tipos de insuficiencia respiratoria. Tenemos la insuficiencia hipoxémica pura, que le dicen tipo 1, o la insuficiencia respiratoria hipoxémica e hipercápnica, que vendría siendo la tipo 2 o global. Característicamente, las dos tienen una presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, y lo que las diferencia es que la hipercápnica, obviamente, tiene una presión de CO2. Acá está mal puesto el
el signo, pero es mayor a 45 milímetros de mercurio. No sé si les sirve como tip, pero por lo general siempre asociar la hipoxia pura a una falla del intercambio gaseoso es muy importante. Intercambio gaseoso como que uno tiende a pensar más en oxígeno y no necesariamente el CO2. Y en cambio una hipoxemia con hipercapnia como que está todo alterado, entonces falla la bomba entera. Hay una ventilación mala, entonces ninguno de los gases puede llegar a los pulmones y salir bien de los pulmones. Yo me acuerdo así para diferenciarlas bien cuál es la falla pulmonar como tal y el intercambio gaseoso que vendría siendo la hipoxemia pura y una falla de la bomba con una baja ventilación alveolar que vendría siendo la que también se acompaña de hipercapnia. En la pura tenemos varios mecanismos, dentro de los más importantes son los que vimos hace un tiempo, que se encuentran el difusional, la alteración de la relación ventilación-perfusión y el chant. Mientras que en la hipercápnica tenemos mecanismos como más objetivables también en la clínica, como por ejemplo la disminución de la actividad del centro respiratorio, ya sea por anestesia, por alteraciones del sistema nervioso central, defectos mecánicos en la pared torácica, ya sea, no sé, el mismo EPOC o algún daño con arma blanca, invento. Incluso la fatiga de los músculos respiratorios externos e internos. Eso, incluso del diafragma, también nos podría producir una insuficiencia respiratoria hipoxémica e hipercápnica. De hecho, no necesariamente el pulmón tiene que estar dañado para que podamos tener esta insuficiencia. ¿Ya? Y les puse esto que es como más o menos lo que dije en el cuadro de la izquierda, que al final es un mini resumen de que al final la falla pulmonar vendría siendo la hipoxemia tipo 1 y la falla de bomba, que involucra todo, vendría siendo la tipo 2 o global. Ahí también les agregué los valores importantes, que es bueno sabérselos siempre, porque pueden poner casos clínicos en las pruebas y no siempre todos los datos están. Yo por lo menos encuentro importante aprendérselos. Y los índices usados al final para identificar una insuficiencia respiratoria, que ya sabemos que involucra la presión de CO2 y la presión de O2, pero acá también nos indica algunos parámetros clínicos, como la frecuencia respiratoria, la ventilación voluntaria máxima, presión inspiratoria máxima, etc. Ya, entonces ahora, si queremos volver a responder la pregunta decía, ¿qué es incorrecto? Y la A dice que mientras la insuficiencia respiratoria global existe una falla del intercambio gaseoso, en la hipoxémica existe una falla de bomba. Por lo que conversamos recién, al final sabemos que en la global existe una falla de bomba, existe una hipoventilación. Entonces esa vendría siendo una pregunta o sea, una respuesta en la que están al revés los conceptos. Sería incorrecto. La B dice que los valores normales o disminuidos de CO2 se deben a su mayor capacidad de difusión alveolo capilar comparado con el oxígeno. Esto es muy importante y se los van a repetir durante toda la carrera, que el CO2 tiene una capacidad difusional muy grande. No me acuerdo cuántas veces, creo que más de 3, la del oxígeno. No sé si tú sabías específicamente, Cristian, No, no me pero muy acuerdo. alta. Entonces al final cuando uno hiperventila, puede tener niveles normales de CO2 20 veces, imagínate. Chuta. Uno hiperventila, pueden haber hay valores normales de CO2 en un corto periodo de tiempo, mientras que el oxígeno se demora mucho más en normalizarse. Entonces esta también es verdadera. Y después, en una insuficiencia respiratoria global, el pulmón puede estar indemne. Esto también lo conversamos, que puede ser una alteración, un daño en la caja torácica e incluso en los músculos respiratorios. Y que los pacientes portadores de una enfermedad pulmonar crónica como EPOC pueden presentar una exacerbación de su hipoxemia e hipercapnia ante un factor agudo agregador. Bueno, esta como que no la conversamos mucho con las tablas anteriores, pero yo creo que igual es fácil, como que sabemos que una persona que tiene asma, EPOC, fibrosis quística o cualquier enfermedad pulmonar crónica está muy susceptible a tener una enfermedad, una insuficiencia respiratoria aguda por cualquier factor, ya sea una infección, ya sea, no sé, una hipoventilación, una fatiga de los músculos. Entonces,
Al final, eso era lo que se decía una insuficiencia aguda sobre crónica, que salía en sus apuntes. Entonces, esa también es verdadera. Y ahí la última, que también tiene harta relación con las dos que acabamos de leer, dice, ¿cuál de los mecanismos de insuficiencia respiratoria es falso? Dice A, en la hipoventilación alveolar, la insuficiencia respiratoria es global. B, la relación ventilación-perfusión ideal es cercana a 1. Y C, en un shunt venoarterial, la relación ventilación-perfusión se aproxima a 0. Y D, el EPOC y el síndrome de distrés respiratorio agudo presentan mejoría ante el tratamiento con oxigenoterapia convencional. Les volví a poner el cuadro al principio porque acá también podemos sacar información que nos interesa. Por ejemplo, que la hipoxemia por shunt o circuito venoarterial, lo que les dije al principio, que la relación ventilación-perfusión se aproxima a 0. Y como comentamos también, lo ideal es que esta relación no sea lo más grande posible, sino que sea lo más cercana a 1 posible, porque significa que estos dos parámetros están más cercanos y el pulmón puede tanto ventilarse como perfundirse. No nos sirve de nada un pulmón excesivamente ventilado si es que no podemos realizar el intercambio gaseoso mediante la perfusión y este oxígeno no puede llegar a los tejidos. Y por el otro lado tampoco nos sirve un pulmón que tenga mucho oxígeno en la sangre si mediante la ventilación, que no le llegue el oxígeno suficiente a la sangre mediante la ventilación, en caso de una relación con la ventilación muy baja. ¿Qué también salía en la pregunta? Salía, me parece, la A, en relación a la hipoventilación alveolar. Ahí la podéis devolver un segundo, Cris. Ya, que la insuficiencia respiratoria es global. Y como vimos, la insuficiencia respiratoria global tiene que cursar con hipercapnia. Como hablamos al principio y como sale en la tablita también, esta hipoventilación se caracteriza por tener una presión de CO2 superior a 45, entonces también vendría siendo una insuficiencia global. Dale a la siguiente. Ya, entonces sabemos que la A es verdadera, la B es verdadera y la C es verdadera. ¿Por qué la D es falsa? ¿Se acuerdan que yo les dije que el síndrome de distrés respiratorio agudo es característicamente cruza con shunt? Además, esta es una patología que se caracteriza, como les dije, por no presentar una mejoría ante la administración de oxígeno convencional, independientemente del tiempo que uno administre este oxígeno. Uno necesita agregarle como un concepto que se llama PEEP, que es presión, como que uno le agrega una presión al final de la expiración al paciente, con el fin de que cuando uno le está dando oxígeno, no solamente le demos oxígeno, sino que al mantener esta presión al final de la expiración, los alvéolos, cuando nuestro paciente deja de respirar, o sea, expira el aire, no se me ocurre una palabra más, pero como achurrusquen, como que no se desinflen y queden como inhabilitados para nuestra próxima inspiración. Entonces, estas dos colapsen, eso, gracias, Mayrick. Entonces, estas dos patologías no presentan mejoría ante el tratamiento con oxigenoterapia convencional. El EPOC sí podría presentarlo, de hecho no sé si ustedes han visto típico las personas con EPOC en el hospital o incluso con oxigenoterapia con naricera. Eso al final es un sistema de bajo flujo que si es que uno tiene solamente enfermedad pulmonar obstructiva crónica sí le mejora la oxigenación. A diferencia de que si tenemos un paciente con distrés respiratorio, eso no nos va a servir. Nos podría, como dijimos en un inicio, aumentar hasta un 150 milímetros de mercurio en la presión, pero si es que tengo una falla respiratoria aguda y tengo una PAFI menor a 100, igual voy a estar en una falla respiratoria aguda. Así que ahí hay que agregarle un sistema de alto flujo y, como les dije, agregar este concepto que es el de PEEP. Eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta con las 3 primeras preguntas? Ya. En la pregunta 4, en las preguntas de aquí en adelante yo decidí hacerlas respecto al objetivo de logro que se pretenden con esta parte del apunte,
que son como asociar la insuficiencia respiratoria a cuadros clínicos. En este caso son el distrés, el síndrome de distrés agudo, el edema pulmonar y el TEP. Entonces, la primera pregunta va relacionada con la primera patología, que es el síndrome de distrés agudo, y pide como ordenar cronológicamente los sucesos ocurridos dentro de una de las fases del síndrome de distrés agudo. Entonces, ordene cronológicamente los sucesos involucrados en el síndrome de distrés agudo. 1, inactivación del surfactante y colapso alveolar. 2, edema intersticial y disminución de la relación BQ. 3, invasión alveolar del edema y se agrega un cortocircuito. 4, la progresión del edema y el aumento de las alteraciones. Entonces, en primera instancia, hay que ver a qué nos referimos con el síndrome de distrés agudo. El síndrome de distrés respiratorio agudo y operacionalmente se define en clínica como una insuficiencia respiratoria aguda con una PAFI menor a 200 mililitros de mercurio, con infiltrados pulmonares bilaterales y una presión capilar menor a 18 milímetros de mercurio. Porque esto es importante la presión capilar? Porque justamente este cuadro finalmente se traduce en un edema pulmonar no cardiogénico, y que es importante dentro de su terapéutica que se genera una hipoxemia aguda que es refractaria a oxigenoterapia. Dentro de las causas que se pueden tener son normalmente, pueden ser pulmonares o sistémicas y están relacionadas con una inflamación de gran calibre, que fue una de las cosas que se vio, por ejemplo, dentro del módulo de fiebre, en el que se habló respecto a los parámetros inflamatorios y cómo la desregulación entre los parámetros inflamatorios, como el aumento muy elevado de los parámetros inflamatorios podía llegar a generar una disfunción orgánica y dentro de esto a nivel pulmonar con el síndrome de distrés respiratorio agudo. Importante mencionar que si bien no está en la diapositiva, es la diferencia que tiene este síndrome respecto a lo que sucede en el recién nacido. Este se da justamente en el caso del adulto, se da por una inflamación sistémica que genera este edema pulmonar no cardiogénico y comparte algunas cosas con el del recién nacido relacionadas principalmente a las formaciones de membrana hialina que ocurre en la fase exudativa producto al edema a nivel alveolar, que tiene proteína y que finalmente como que coagula y genera esta como membrana hialina, y también con la formación de telectasia, que es lo que sucede en los recién nacidos y que no lo vimos, no se toma mucho en el apunte, pero se lo menciono porque está dentro de los objetivos de logro. Lo que pasa en los recién nacidos es que la patogenia del síndrome está relacionada con una falla en la generación del surfactante pulmonar y que finalmente lleva como a lo mismo que este síndrome, al colapso de los alvéolos y un distrés respiratorio. Dicho eso, que está como fuera un poco del apunte, pero se lo menciono de todas maneras, porque es importante que lo sepan. El síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto tiene 3 fases: la fase exudativa, la fase proliferativa y una fase fibrótica. No siempre esta última fase es parte de su evolución. La fase exudativa se genera por el daño del epitelio alveolar, producto de esta inflamación que puede ser a nivel pulmonar o producto a un shock o una sepsis, que sería como la repercusión sistémica a nivel pulmonar, donde se genera un edema de origen no cardiogénico y que posteriormente vamos a ver cómo cada una de las etapas de la fase exudativa, que son 4. Posteriormente, la fase proliferativa, que tiene que ver con el proceso de reparación de este daño dentro del pulmón, y dentro de esto tenemos la hiperplasia de los neumocitos tipo 2, que van a ser importantes justamente porque son los que generan el surfactante pulmonar, y de fibroblastos. ¿Qué es lo que sucede? Es que en algunas ocasiones, producto a una falla en la remoción del colágeno alveolar, se puede pasar de esta fase proliferativa en la que se busca una reparación del tejido a una fase fibrótica que finalmente va a llevar al paciente que, si sobrevive a este cuadro clínico, pueda generar una fibrosis pulmonar difusa y tener alteraciones de forma continua respecto a su funcionamiento del aparato respiratorio, que también va a tener genera como alteraciones dentro de el intercambio gaseoso, porque justamente las enfermedades pulmonares difusas y las enfermedades fibróticas generan alteraciones de la difusión, que fue algo que mencionó anteriormente la Susi.
Respecto a la etapa exudativa en específico, que era lo que apuntaba la pregunta, esta se compone de 4 partes: el edema intersticial, el edema progresivo, la inundación alveolar y el colapso alveolar. En un principio, producto a este daño dentro del pulmón, se genera un edema intersticial por aumento de la permeabilidad, que es algo que vamos a retomar posteriormente cuando veamos la pregunta de edema pulmonar. Y esto genera como consecuencia que la relación BQ disminuya, producto a que va a haber una alteración dentro de la ventilación, porque va a disminuir la compliance del pulmón, es decir, la elasticidad que este tiene, y esto va a tener como consecuencia que se genere una hipoxemia. Eh, Posteriormente, el edema puede seguir progresando y esto va a generar que se agudicen los problemas anteriormente vistos. Y finalmente este edema puede inundar a nivel alveolar, lo que va a tener muchas implicaciones en el sentido en que se van a generar shunts intrapulmonares, producto de que la ventilación ya va a ser nula en estos sectores y la sangre va a seguir continuando por estos capilares porque no hay una afectación directa del capilar y la sangre no va a generar un intercambio gaseoso, y va a seguir con una disminución del oxígeno dentro de la sangre. Por lo tanto, también se agudiza lo que es la hipoxemia y la compliance pulmonar. Y esta inundación del alveolo tiene como consecuencia final que se colapsa el alveolo, y esto principalmente por esta afectación que es la inactivación del surfactante pulmonar. Que el surfactante pulmonar, si bien se recuerdan de fisiología, tiene unas funciones respecto principalmente a lo que es la tensión superficial dentro del alveolo, que la disminuye, generando que no se produzca este colapso alveolar, y también algunas otras implicancias que tienen que ver con la potenciación de la actividad macrofágica dentro del pulmón. ¿Qué va a tener como consecuencia esto? Que la capacidad residual funcional del pulmón va a disminuir y se van a agudizar aún más la hipoxemia del paciente, por lo que este cuadro realmente es un cuadro que es muy grave y que puede llegar a ser mortal. En el chat preguntan distensibilidad, ¿es como lo mismo que la compliance? Sí, justamente como que la compliance hace referencia a la distensibilidad del pulmón. De hecho, cuando uno habla de compliance, de disminución del compliance, es como casi sinónimo que decir que aumenta la rigidez pulmonar. Ya. Entonces, finalmente, la pregunta apuntaba a la fase exudativa del síndrome de estrés agudo, y cuyo orden cronológico correcto es que en la primera instancia se genera este edema intersticial, producto a la inflamación, que genera un daño dentro del alveolo a nivel capilar y del epitelio alveolar, con una disminución de la relación ventilación-perfusión. Posteriormente, hay una progresión del edema que aumenta las alteraciones. Después una invasión alveolar del edema en la que se va a generar este cortocircuito porque la ventilación va a llegar casi hacia cero, por lo que la relación se va a convertir casi hacia cero, y una inactivación del surfactante pulmonar y el colapso alveolar finalmente. Y que esto también va a tener implicancia a nivel terapéutico con el hecho de que para poder ventilar a un paciente y que responda a la ventilación hay que agregar esto que la Susi mencionaba, que es la presión positiva al final de la expiración, para que no se genere este colapso al final de la expiración del paciente. Eso respecto al síndrome de estrés agudo del adulto. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a este. No puedo ver el chat, no. Si no, pueden también hacerla al final si es que les surge alguna duda. Ahora, respecto al edema pulmonar, que era algo que le había mencionado, que justamente el síndrome de estrés respiratorio agudo hace referencia a un edema pulmonar de origen no cardiogénico. También tenemos edemas pulmonares que son de origen cardiogénico, que son los más importantes. Y acá vamos a ver como un poco la distinción entre los dos grandes grupos de etiopatogenia del edema pulmonar agudo, que es el aumento de la permeabilidad y el aumento de la presión hidrostática. El edema pulmonar por aumento de la permeabilidad se puede diferenciar del por aumento de la presión hidrostática, porque en el primero la razón de concentración de proteína de edema plasma es mayor a 0,5, la presión de enclavamiento es normal, el intercambio gaseoso no se altera y no hay retención de dióxido de carbono.
Entonces, para entender un poco lo que es edema pulmonar, y esto lo voy a tocar a grandes rasgos porque va a ser algo que van a ver el próximo semestre en Fisiopatología 2 respecto a las alteraciones a nivel de la formación de edema, que se replica un poco en lo que ocurre a nivel pulmonar, en lo que ocurre también a nivel tisular respecto al edema. Pero igual es algo que también han visto en fisiología, esto también se toca, pero más hacia la parte de qué ocurre normalmente dentro del capilar. En el capilar existen fuerzas que son determinantes del equilibrio dentro de lo que está el líquido intravascular y el líquido intersticial, y que dentro del funcionamiento a lo largo del capilar va a generar que no se acumule líquido en el intersticio y por tanto continúe la misma cantidad de, o sea, que finalmente que el tejido tenga la misma característica y no se llene de agua. Y esto se maneja principalmente por lo que es la ley de Starling, en que se ven parámetros que son constantes y también parámetros que tienen que ver con la presión hidrostática y la presión oncótica. Dentro del mecanismo de producción importantes en el edema pulmonar tenemos el aumento de la presión hidrostática capilar, y acá es lo que mencionamos justamente, los edemas pulmonares cardiogénicos, que son los más importantes en clínica por nivel de prevalencia, y dentro de estos tenemos los ejemplos de la estenosis mitral y insuficiencia cardíaca izquierda, que finalmente lo que van a hacer es que se empieza a acumular líquido dentro del intravascular, aumentando la presión en el capilar, siendo uno de las diferenciales respecto a otros mecanismos de producción, y que finalmente salga mucho más líquido desde el capilar hacia el intersticio y la cantidad que se remueva del intersticio no sea lo suficiente y se empiece a acumular. Lo que es por aumento de la permeabilidad, que justamente tiene que ver con el hecho de que el capilar permite como que no entre líquido hacia el intersticio. Entonces, si tenemos un aumento de la permeabilidad, o sea, una deformación de la arquitectura del capilar, podemos permitir que empiecen a pasar proteínas, que empiece a pasar mucho más líquido hacia el intersticio y que se empiece a acumular. Y dentro de esto, lo importante son las exotoxinas, la endotoxina y el síndrome de estrés respiratorio agudo del adulto que habíamos mencionado anteriormente. Respecto a la insuficiencia linfática, este es importante mecanismo de producción dentro del edema pulmonar porque los vasos linfáticos actúan como un removedor del líquido extra que siempre queda dentro del intersticio. Entonces, cuando se afecta esta vía de remoción, se genera también un acúmulo de agua dentro del intersticio. Y dentro de esto tenemos la silicosis como una enfermedad generada por contaminantes, y la linfangitis carcinomatosa, que se puede ver en algunos casos como progresión de algunos cuadros oncológicos como el cáncer de mama, con invasión de los vasos linfáticos. Respecto a la presión hidrostática intersticial, al verlo dentro de la ley de Starling, nos queda claro que este es un determinante directo como de la ecuación, y que cuando disminuye la presión hidrostática intersticial va a aumentar la cantidad de líquido dentro del intersticio. Dentro de estos importantes el edema pulmonar ex vacuo, que lo van a ver principalmente lo que es en clínica, cuando se realizan drenajes pleurales producto a síndrome de ocupación pleural líquidos, que cuando se realizan de forma muy agresiva, sobre 1 litro, litro y medio, se puede generar esta complicación que es el edema pulmonar ex vacuo, y que es una importante morbilidad de esta terapéutica de la ocupación pleural. Y respecto a la presión oncótica plasmática, que finalmente puede ser un mecanismo de producción, pero como se menciona en el apunte, a nivel pulmonar no tiene muchas implicancias, es más a nivel tisular, y dentro de esto tenemos la hipoproteinemia y la hemodilución, que por ejemplo en algunos casos como de insuficiencia hepática va a tener impacto dentro de la generación de edema tisular, que es algo que pueden haber visto ustedes dentro de su práctica clínica hasta el momento. O también lo que va a hacer, por ejemplo, en los enfermos renales crónicos, pero que se va a ver en mayor detalle en el próximo semestre. Respecto al diagnóstico diferencial entre que son los dos grandes como campos de la formación de un edema pulmonar, tenemos la presión hidrostática capilar y la permeabilidad capilar, el aumento de la permeabilidad capilar, que es a lo que apuntaba la pregunta.
¿Cómo podemos distinguir entre estos dos respecto a dos componentes? Lo que es la presión de enclavamiento, que hace referencia a la medición de la presión en un capilar terminal y que se mide mediante un catéter es un método invasivo de medición de la presión, pero que mide la presión dentro del pulmón a nivel capilar. Y se introduce un catéter hasta que llegue como a un capilar pequeño donde se atasque el catéter y ahí se mide la presión de enclavamiento, la que normalmente tiene un valor menor a 15 miligramos, o sea, mililitros de mercurio. Y en el caso de lo que es el aumento de la permeabilidad capilar, este va a estar normal porque no es el proceso fisiopatológico que genera el edema. En cambio, cuando es un aumento de la presión hidrostática, justamente como lo vimos anteriormente, por una acumulación de líquido intravascular generado por las alteraciones a nivel cardíaco, va a haber un aumento a nivel capilar de la presión, lo que va a generar como aumento, como esta salida exagerada de líquido hacia el intersticio. Y respecto a lo que es la relación proteínas edema-plasma, vemos que dentro del el aumento de la presión hidrostática capilar, la relación que va a tener en la cantidad de proteínas que encontremos dentro del edema versus lo que tenemos en el plasma va a ser menor a 0,5, producto a que hay una indemnidad del capilar, por lo que no va a generar salida de la proteína hacia el intersticio. Recordemos que las proteínas son mucho más grandes que las moléculas de agua, no pasan entre medio del capilar. Entonces, para que pasen por el capilar tiene que haber una deformidad de la arquitectura de este, y además recordar que por el mismo aumento del líquido en el intersticio va a haber una dilución de las proteínas que ya habían en el intersticio, entonces la concentración de proteínas que vamos a ver dentro del edema va a ser mucho menor. Y lo que es la permeabilidad capilar, justamente porque hay una deformación de la arquitectura del capilar, aumenta el paso de proteínas hacia el intersticio, y la relación de proteínas plasma va a ser alrededor de 1, puede ser entre 0,5 llegando a 1. Y esto es importante porque así se suelen definir normalmente lo que son los edemas por transudado o por exudado. Que los edemas por transudado son aquellos que la relación de proteína edema-plasma es menor a 0,5. En cambio, los exudados son aquellos que la relación se tiende a acercar a 1. Y esto normalmente también nos hablan en clínica que el exudado es como más un daño a nivel local, y el transudado ya se habla normalmente a lo que es un daño más sistémico y que puede, por ejemplo, en el caso de del aumento de la presión estática capilar, tiene que ver con un daño a nivel del corazón, por una insuficiencia cardíaca o por esta valvulopatía que es la estenosis mitral que normalmente puede generar este cuadro. Dentro de las alteraciones funcionales, producto del edema, que es como apuntando hacia las otras dos partes de la pregunta, pero sin embargo la pregunta apuntaba principalmente a la diferencia entre ambos, entre el aumento de la permeabilidad y el aumento de la presión hidrostática. Pero igual esto es importante que lo sepan, que lo manejen en términos de evaluación y también porque para términos de clínica. A nivel respiratorio, dentro del control de la ventilación, se va a generar una hiperventilación producto a que se estimulan los receptores J o juxtacapilares, lo que va a generar como esta sensación como de disnea y aumento de la ventilación, y también por producto a que se estimulan los quimiorreceptores periféricos por la disminución del oxígeno sanguíneo. La estimulación de los receptores J es principalmente por proceso inflamatorio o por acumulación de líquido, justamente un edema. Respecto a lo que es el intercambio gaseoso, hay una alteración principalmente de tipo disfuncional porque se engrosa la membrana alveolar capilar. Acuérdense que la membrana alveolar capilar tiene un grosor muy pequeño, y con el aumento del líquido en el intersticio, este grosor aumenta, por lo que la difusión de los gases entre el alveolo y el vaso va a ser mucho menor. También se pueden generar estos shunt venoarteriales, como relacionado a lo que habíamos visto en el síndrome de estrés respiratorio agudo, en que se llena el alveolo de agua y no se genera ventilación, y se disminuye la capacidad residual funcional por la inundación y el colapso alveolar.
Respecto a la circulación pulmonar, aumenta la resistencia vascular pulmonar producto a la hipoxia, porque la hipoxia genera vasoconstricción, y esto es importante que lo sepan, como dentro del apunte hay un cuadro que mencionan como las manifestaciones clínicas de la de la hipoxemia y de la hipercapnia. Y dentro de la hipoxemia tenemos la vasoconstricción y que se contrapone a lo que pasa con la hipercapnia, que hay una vasodilatación. Eso suelen preguntarlo a veces, a nosotros nos preguntan, yo para que tengan en consideración, ¿no? Como que ese cuadro es importante que se lo sepan, porque finalmente también son las manifestaciones clínicas. Y lo que es la congestión perivascular producto del mismo edema también va a generar un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Por último, a nivel de la mecánica respiratoria, vamos a tener una disminución de distensibilidad pulmonar, producto a que hay una disminución de las válvulas funcionales, justamente por esta alteración difusional y porque se pueden llenar de agua, y también por el edema intersticial que va a aumentar la rigidez del tejido pulmonar. Y también, por último, el aumento de la resistencia de la vía aérea por el líquido que hay, que puede existir dentro de los lúmenes y por la broncoconstricción refleja. Entonces, yéndonos hacia la pregunta, aquellas que diferencian el aumento de la permeabilidad con el aumento de la presión hidrostática son justamente estos que están relacionados con el diagnóstico diferencial, que son la concentración de proteína, que es mayor a 0,5 en el aumento de permeabilidad, y la presión de enclavamiento, que es normal. ¿Por qué no se consideran correctas la 3 y la 4, que fue una alternativa que igual algunos de ustedes pusieron dentro del Instagram? Porque justamente estamos preguntando por las diferencias, cómo podemos diferenciar estos cuadros. En general, sí podemos ver que hay una alteración del intercambio gaseoso porque hay una alteración difusional, que no hay retención de CO2 porque se genera una hiperventilación como secundaria a este proceso, tanto por la estimulación de los receptores J como por la hipoxemia, ya donde el CO2 difunde mucho más rápido que el oxígeno, como mayor cantidad de veces, no se genera una retención real como del CO2. Y por último, la pregunta 6, que está relacionada con el tromboembolismo pulmonar. La hipoxemia, que habitualmente acompaña a la embolia pulmonar, se explica por los siguientes mecanismos. A, la alteración de la relación ventilación-circulación. B, la disminución de la presión de oxígeno en la sangre venosa mezclada que vuelve al pulmón. Y C, el cortocircuito intrapulmonar. Por último, D, como todas las anteriores. Ya, el tromboembolismo pulmonar es un cuadro clínico que pues, es importante reconocerlo porque es una urgencia médica y que está se puede generar por émbolos que viajan por la circulación y se estancan a nivel de los capilares pulmonares. Principalmente lo que es el principal como cuadro que lo genera es como la trombosis venosa profunda, con mayor riesgo en las aquellas que son proximales, pero que no va mucho al caso porque no, de esta ayudantía porque no se refieren a respiratorio, pero dentro de todo lo que fue el ramo, ustedes vieron como las alteraciones de la coagulación, y dentro de eso se puede como ver la fisiopatología del, de la trombosis venosa profunda. Antes de continuar con esto, me preguntan, ¿puede llegar a haber retención de CO2 en el edema por el aumento del engrosamiento de la barrera, en el sentido de que si la hiperventilación no puede ser efectiva, puede volverse una hipoventilación? Sí, justamente, porque si hay una alteración difusional, se puede generar justamente una retención de CO2, por tanto, ese punto de la alternativa, no necesariamente el edema va a generar como una disminución del CO2 por hiperventilación, porque en primera instancia por la alteración difusional, y justamente en los cuadros de hiperventilación se puede generar secundariamente lo que es una fatiga muscular y generarse una hipoventilación que puede determinar una retención de lo que es el dióxido de carbono a nivel de la sangre. No sé si se entendió bien. Creo que no. Si no se entendió, lo volvemos a retomar. Ya.
Y como les seguía mencionando, dentro de la fisiopatología ser un mecanismo producido por esta alteración de la coagulación, sea principalmente por lo que es la triada de Virchow que vieron en el módulo de hematología. A nivel del pulmón, los efectos pulmonares que tiene el tromboembolismo son que se genera una broncoconstricción, porque aumenta la resistencia de las vías aéreas y por la liberación de de los mediadores químicos de la inflamación. Como aumento de la resistencia de las vías aéreas es secundario a la disminución principalmente secundario a la disminución del CO2 a nivel alveolar, producto que justamente porque se bloquean los pasos de sangre por los alveolos, no se puede generar como el intercambio de los gases y que salga el CO2 por la vía respiratoria, que como habíamos mencionado anteriormente es el principal mecanismo por el que nosotros eliminamos CO2 a nivel respiratorio. En segunda instancia, una alteración del surfactante pulmonar, y esto tiene que ver con que disminuye la cantidad, como los precursores que vienen por vía sanguínea y también por una inactivación, porque justamente disminuye como la perfusión a nivel alveolar, y la perfusión no solamente, acá ya no estamos hablando como respecto al intercambio, a la función que tiene como el paso de sangre por intercambio gaseoso, sino que a la llegada de nutrientes a nivel pulmonar por la sangre. Respecto a lo que a un tercer como efecto pulmonar es la alteración del intercambio gaseoso, y esto es que se altera la relación BQ, pero en este caso no es una disminución de la ventilación en sí, sino que es una disminución de la perfusión, por lo tanto esta relación tiende al infinito. Pero también se genera una alteración de esta relación, que se disminuye la presión venosa de oxígeno mixta, y esto tiene que ver porque al haber menos oxigenación de la sangre, y también producto al compromiso hemodinámico que tiene el cuadro, los tejidos tienden a extraer más oxígeno desde la sangre, dejándolo con una menor presión de oxígeno cuando vuelve hacia el pulmón. Y lo que son las atelectasias y los intrapulmonares por esta alteración del el surfactante pulmonar, que va a ser algo secundario al cuadro. Y esto es como importante, este esquema está bastante bueno, está en su apunte, y también el de alteraciones hemodinámicas, porque dentro del cuadro del TEP, más que como saberse esa parte que habla como de clínica, la clínica, si bien es muy importante, lo que es como el, el indicador del logro a nivel de fisiopatología es que comprendan la alteración hemodinámica y la alteración respiratoria del cuadro del tromboembolismo pulmonar. Y dentro de esto, justamente por la obstrucción mecánica de la circulación pulmonar, tenemos estos tres efectos, que son la disminución de la actividad del surfactante pulmonar, que va a llevar a atelectasia, y el shunt intrapulmonar, porque ya esta disminución como de la tensión superficial no va a estar generada por el surfactante pulmonar, por tanto van a tender a colapsarse y no va a haber ventilación en esos alveolos, generándose los shunt. Y eso va a llevar a hipoxemia. La disminución de la perfusión en regiones con obstrucción, lo que va a llevar a una alteración de la relación BQ, que va a tender al infinito, con un aumento del espacio muerto. Y el espacio muerto justamente se hace referencia a estos espacios en donde se ventila un alveolo, pero porque no hay paso de sangre por el capilar en el intercambio, está como oxígeno que llega adentro del alveolo no sirve finalmente para hacer el intercambio de gases. Entonces es un espacio muerto, un espacio que no sirve. Y este espacio muerto va a llevar ¿cómo se llama? A una disminución de la presión alveolar de CO2, producto que justamente no se genera el intercambio de gases, en lo que va a generar una broncoconstricción y también va a llevar a una hipoxemia, conjunto a los dos aspectos respecto a la relación BQ y el espacio muerto. Y también la broncoconstricción va a ser acompañada por los mediadores químicos de la inflamación, producto de que este cuadro de trombosis genera una liberación de mediadores de la inflamación dentro del sistema.
Y por último, la obstrucción mecánica también va a generar que haya una mayor perfusión en regiones sin obstrucción, que esto va a buscar como que se pueda como normalizar la relación BQ. Sin embargo, esto no es efectivo dentro del cuadro y se genera como el mismo, como, o sea, no logra como compensar lo que, lo que va a llevar a la hipoxemia. Porque no, eh, ¿cómo explicarlo bien? Existen estas zonas como de cortocircuito, como de cortocircuito de irrigación, y esta sangre tiene que ir como hacia otros sectores, como porque se bloquean como las cañerías, pero va a ir hacia lugares en que como el intercambio de gases no es tan efectivo, por lo que no va a poder como normalizar la relación BQ. No sé si fue como muy enredado, pero si alguien tiene consultas, lo podemos volver a ver. Y finalmente la hipoxemia, que va a generar una hiperventilación alveolar, y la hiperventilación alveolar, como ya lo hemos visto a lo largo del ayudante, también se destaca mucho en su apunte, genera una hipocapnia, y finalmente esto puede generar una alcalosis, debería ser respiratoria, tengo entendido, como hipocapnia, sí, sí, según yo es respiratoria. Voy a revisarlo y les digo, pero según, porque estos contenidos del segundo semestre, por eso no hipocapnia, sí, según yo sí, la hipocapnia llega a alcalosis metabólica porque una hipercapnia lleva a una acidosis respiratoria. Oiga, sí, es alcalosis respiratoria, no, o bien la última parte porque tampoco es importante dentro de como lo que tiene que manejar usted a nivel del primer semestre. Ya el segundo semestre van a ver si bien esa unidad que igual es un poco pesada, pero si se logra entender igual es entretenida. Ya, y respecto como a la pregunta 6, entonces, dada toda la explicación anterior, la hipoxemia que habitualmente acompaña a la embolia pulmonar se explica por los siguientes mecanismos. La alteración de la relación ventilación-circulación, o sea, el VQ, como vimos dentro del gran esquema, sí ocurre esto porque hay una disminución de la circulación, por lo tanto esta relación tiende hacia el infinito. La disminución de la presión de oxígeno en la sangre venosa mezclada que vuelve al pulmón, y esto justamente por las implicancias a nivel hemodinámico, que va a generar una disminución de la perfusión de los tejidos, y los tejidos van a tender a extraer más oxígeno desde la sangre, con el fin de satisfacer las necesidades de cada tejido. Y no va a llegar oxígeno nuevo a la sangre porque están tapados como en las cañerías, por decirlo de alguna manera, que permiten como llegar hacia esta unidad que es el alveolo capilar para el intercambio de gases, y el cortocircuito intrapulmonar producto ¿cómo se llama? Esto hace referencia como al shunt intrapulmonar producto a lo que es la disminución del surfactante pulmonar. Eso, no sé si queda alguna duda respecto al tema.